amigos, bienvenidos al canal. Quiero compartirles un proyecto prácticamente que se, se me ha estado cruzando por la cabeza bastante, ya que generalmente necesitamos, ¿cómo les digo? Para nuestras fuentes a veces nosotros necesitamos medir la corriente. Bueno, no en nuestra fuente, sino que a los aparatos o a nuestros circuitos que nosotros montamos, y que por cierto ahí les voy a dejar en la descripción algunos circuitos que voy montando. Que todavía no he subido la segunda parte, que ya está, es un medidor de continuidad que obviamente es bien básico. Sin embargo, traté de hacerlo lo más práctico posible para hacer algún tipo de mediciones y la verdad funciona bastante bien. Y creí que no iba a servirme para muchos, que te digo, para muchas aplicaciones, ya que la mayoría de mis multímetros tienen el medidor de continuidad, pero sin embargo hay unas placas hay unos circuitos en placa que no me los miden bien estos multímetros, y extrañamente esto es mucho más funcional en ese tipo de aplicaciones. Entonces puedo dejarles ahí en las etiquetas, les dejaré la primera parte de esto y seguramente voy a hacer la segunda parte. Solo estoy esperando un buzzer de menores de tensión que todavía no me han venido los buzzers, entonces para modificar un poco el circuito y hacerlo un poquito mejor. Sin embargo, prácticamente todo el circuito está bien básico, sencillo y funciona muy bien. Entonces, volviendo otra vez a la explicación de lo que quiero montar. Generalmente nosotros tenemos una salida de fuente, supongamos que esta es la salida de fuente más o menos, eh, y nuestra carga generalmente va conectada directamente en esos pines. Esa es nuestra carga, pero generalmente nosotros necesitamos medir que será una tira de LEDs, cualquier cosa podría ser, y a veces nosotros necesitamos medir la corriente que circula sobre nuestra carga para ver si está en corto. A veces no nos encienden los circuitos y a veces sí, y queremos saber cuánta corriente está consumiendo. Entonces, para hacer eso, generalmente lo que nosotros hacemos es interrumpir el circuito. En este punto metemos nuestro multímetro en una escala de corriente y luego conectamos una carga, y eso se vuelve bastante tedioso, ya que tenemos que interrumpir nuestro circuito, tenemos que meter el multímetro, luego sacarlo nuevamente y volver a probarlo para ver si estamos bien en los parámetros que nosotros andamos buscando de corriente y tensión. Entonces, para evitarnos esos problemas, lo que estaba pensando, y seguro que más de alguna persona ya tuvo la idea y lo ha de haber montado, aunque no lo sé, nunca lo he encontrado, estaba pensando en hacer algo con un par de borneras de estas, este tipo de selectores y de estas otras borneritas. Me parecería que funcionaría bastante bien. Prácticamente lo único que haríamos es eh, nuestra bornera, sacaríamos hacia el selector que tiene 3 pines. El de en medio es común para ambos lados. Acá tendríamos una bornera de estas bananas, acá estaría la otra, acá estaría nuestra salida positivo y negativo. El pin negativo iría directamente acá, y con el selector lo que haríamos prácticamente es seleccionar si queremos medir la corriente o si queremos saltarnos el paso de la corriente y puentear directamente nuestro circuito. De esta manera tendríamos un circuito bastante básico que nos serviría para usar directamente. Podríamos usar cualquier multímetro, poner nuestros conectores banana y directamente
podríamos hacer una conexión a las borneras bananas que tendríamos directamente acá, de esta forma, y me parecería bastante práctico para poderlo montar y que quedara estéticamente bien, sin interrumpir nosotros a mano nuestro circuito, estar poniendo caimanes, el problema tedioso de poner un caimán, que necesitas el caimán, necesitas la bornera, necesitas el otro, en la carga necesitas hacer lo mismo. Entonces, para evitarnos ese problema, creo que sería bastante práctico hacerlo de esta manera. Obviamente no lo quiero hacer tan ya que sería una cosa más experimental, un proyecto más experimental. Pienso yo que sería bueno hacerlo en algo como, no sé, en un pedazo de cobre de este perforado, tal vez no algo así, este reutilizado, que está prácticamente nuevo, nunca lo usé, solo me puse a soldarlo ahí para probar algunos soldadores, ya que hacerlo directamente en estas placas sería un poquito más tedioso. Tengo que hacer el proceso del ácido y todo eso, y quedaría más estético seguramente, pero no existe en Eagle. En Eagle no existen los componentes de montaje, ya que esos no son de montaje superficial ni son de montaje en placas, sino que estos son para cablear. Obviamente es un poco más complejo, incluso este también es para cablear, entonces también se volvería complejo hacerlo directamente, pero sin embargo el proyecto se basaría en algo similar a esto que están viendo acá. Obviamente esto es lo más básico, pero ya pensándolo hacer en detalle ya quedaría un poquito mejor. Creo que me parece bastante bien y lo podríamos probar para ver qué tal queda funcionando. Así que vamos a pasar al proceso de fabricación de este circuito. Ok, vuelvo a grabar la parte donde les explicaba esto con detalle, porque extrañamente mi cámara no hizo foco. Entonces, como les explicaba, prácticamente se basaría solo en esto el circuito. Sería este montaje sencillo, y lo único que vamos a hacer es a nuestra entrada de tensión le vamos a interrumpir la corriente en una de las posiciones, y con el selector vamos a elegir si queremos que se interrumpa o que quede directamente. Obviamente es un selector de 2 posiciones nada más y 3 pines, entonces nos sirve bastante para este tipo de aplicación. Y a la salida obviamente vamos a conectar nuestra carga, va a seguir siendo nuestra carga, aunque hubiese preferido que fueran fichas bananas a la salida para que se pudiera adaptar más fácil. Creo que para esta aplicación lo voy a dejar así, ya que esto es solo la etapa experimental. Por eso es sin placa perforada, sin hacer el proceso de ácidos ni nada de eso. Bueno, ya he hecho todas las soldaduras, soldado el circuito, la placa, todo quedaría prácticamente de esta forma. Como podemos notar, esta sería la entrada, ahí está, solo con tal vez ser un poquito más específicos y dejar marcada la entrada como positivo y negativo, y la salida igual, ¿verdad? Positivo y negativo. Obviamente esto es para no confundirte. Y lo que vamos a hacer nada más es esto: la entrada conectada directamente. En esta ocasión, en este caso personal, está conectada a 12 voltios. Acá estaría interrumpido el circuito y acá estaría conectado directamente. Obviamente tengo que conectar la entrada, positivo y negativo, y ahí tendríamos, en este caso pongo una tira LED de 12 voltios, que aproximadamente eso serían como unos 50 miliamperes, que es lo que consume prácticamente, creo este segmento de tira LED. Y básicamente sería algo similar a eso si quisiéramos medir la corriente, obviamente, de nuestra carga. En este caso sería esto: lo que tendríamos que hacer es bajar la palanca nada más para interrumpir, y directamente conectamos
nuestro multímetro y ahí estaríamos teniendo la corriente que nuestro circuito, nuestra carga está consumiendo, que aproximadamente ahí anda 60 mA, 59 mA, y así nos evitábamos de interrumpir nuestro circuito. Esto lo podríamos aplicar así directamente o desconectamos y mandamos acá. ¿Por qué desconecto? Porque por seguridad realmente creo que no sucedería nada, pero por si acaso lo voy a mandar a 10 amperes y como ven ahí no hay ningún problema, ya que como no hay retorno de cuando está mandada directamente, en ningún momento vamos a cortocircuitar directamente la entrada de nuestra fuente. Entonces en ningún momento vamos a superar las tensiones que nos podrían quemar los fusibles. Queremos probarlo ahí directamente, 64 mA, cambiamos y ya tenemos nuestra fuente directamente. Esto lo podríamos aplicar ya de una manera más profesional, agregando ¿qué sería? Podríamos mejorar el circuito agregando un diodo LED para que nos indique que está encendido, un switch on off antes también que nos podría servir. También, como pueden ver, ahí funciona perfectamente. Si nosotros queremos quitar el multímetro, fácilmente lo removemos y mandamos toda la carga directamente sin que pase por nuestras puntas de prueba. Esto lo podríamos hacer un poquito más práctico agregando algún tipo de conexiones a la salida que nos faciliten de una manera más sencilla la conexión, que nos evite estar usando un destornillador, ¿verdad?, para conectar y desconectar nuestras salidas de nuestra fuente. Eso nos podría permitir tener un circuito mucho más práctico. Esta solo es como la base para que nosotros podamos guiarnos de qué podríamos hacer, o podríamos hacer algo similar a esto con jumpers, conectar los jumpers directamente a la salida y ahí tendríamos también, por ejemplo, en este caso este ventilador, que si yo quisiera interrumpir el circuito directamente pondría acá, lo paso a esa etapa, conecto el multímetro y ahí estaríamos viendo más o menos cuál es el consumo del multímetro a 12 volts. Prácticamente serían 90 mA, 89, 90 mA. Así de sencillo podemos hacer este montaje, que sería bastante útil para cualquier tipo de aplicación que nosotros necesitemos en electrónica. Ya ven que se nos hace bien difícil estar interrumpiendo, supongamos, la carga directamente de nuestro circuito, y eso nos podría complicar bastante. En cambio, de esta manera evitamos dañar nuestro circuito haciendo conexiones o interrumpiendo cables o cortando alguna cosa, y acá podemos conectar directamente. ¿Ven? Y en ningún momento perdemos la conexión de nuestro circuito, y nuestro multímetro puede ser conectado directamente, mantenerlo conectado sin que dañemos nuestro circuito. Prácticamente eso sería todo, amigos. Si les pareció interesante, podríamos diseñar un poquito mejor el circuito para que quede mejor, que quede más estable, que quede de una manera un poquito más profesional. Incluso podríamos mandar a hacer unas placas para ver cómo quedaría. Si les gusta el contenido, pues ahí ya saben, amigos, suscríbanse a mi canal, compartan si les gustó, y si les parece interesante, pues dejen ahí comentarios para ver en lo que podríamos mejorar esta placa para un futuro y hacer algo un poquito más profesional.
para que vean que sí funciona y que se puede utilizar para este tipo de carga. Ya si nosotros quisiéramos interrumpir algo que va directamente en placa, pues este circuito ya ya no sería útil. Pero para cargas como tiras LED, este tipo de coolers y algún otro tipo de cargas que nosotros podríamos conectar y que necesitamos saber cuál es el consumo que tienen y no tenemos algún tipo de medición directa, por ejemplo tal vez en nuestra fuente no lleguemos a tener lo que es medición de corriente, entonces podríamos utilizar fácilmente un multímetro de esta manera. Gracias por ver el video, compartan si les gustó y pues nos seguimos viendo para la próxima.